¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, bueno, hoy es un día especial, es el día del abogado. Los abogados tenemos feriado, ustedes no. Por lo tanto, vamos a tener clase este día. Es decir, mi feriado yo lo voy a sacrificar por ustedes, así como se sacrificaron las personas que permitieron que el día de hoy fuera el día del abogado. Eh, Muchas veces nosotros no sabemos y no queremos saber el porqué de las cosas. Y entonces esto no es una cuestión de la clase, pero sí es importante que nosotros lo sepamos. Eh, Alrededor de 1218, más o menos, eh, existió un obispo de Barcelona que se llamaba Pedro Nolasco. Pedro Nolasco fue el fundador de la orden mercedaria y esa orden tenía como misión fundamental el rescate de las personas que habían sido capturadas durante las cruzadas. Y de esa manera es como Pedro Nolasco, ante la captura de uno de los reyes que se da precisamente en la tercera cruzada, organiza un rescate y comienzan a buscar dinero por toda Europa para pagar el rescate, y le encomienda a un sacerdote, Raimundo de Peñafort, que posteriormente se convierte en San Raimundo de Peñafort, la difícil tarea de ir a pagar el rescate. Y para protección nombran a la Virgen de la Merced como la protectora. No la nombran, es decir, encomiendan la misión a la Virgen de la Merced. Y entonces, por esa razón, es que la Virgen de Merced es considerada como la patrona de los abogados y también la patrona de los presos, porque la función de la Virgen en ese momento era precisamente abogar por los prisioneros. Y así es como se instituye mundialmente el Día del Abogado. Y por esa razón es que todos los 24 de septiembre se realiza una actividad religiosa en la iglesia de la Merced, que es donde está precisamente la Virgen de la Merced. Y entonces es por esa misión que en 1218 es encomendada a San Raimundo de Peñafort, que es el rescate de los prisioneros que tenían los musulmanes. Entonces, cuando hay un momento en el que un presidente del colegio de abogados, de esos brillantes, se le ocurre que es un acto discriminatorio que el 24 de septiembre haya una actividad religiosa en la iglesia de la Merced, que es una iglesia católica. Y dice él, pero también hay no católicos abogados. Y entonces a él se le ocurre instituir ese 24 de septiembre que los no católicos también puedan realizar un acto religioso. Eso para igualar las cosas. Semejante estupidez, falta de conocimiento, la razón por la cual se celebra el Día del Abogado y se celebra una actividad religiosa en la iglesia de la Merced de todo el mundo es precisamente porque se encuentra instituido desde 1218 que así sea. No se trata de ninguna cuestión discriminatoria hacia los que profesen otra religión. Pero
Todas esas cosas las vemos lamentablemente porque la gente no estudia, la gente no se preocupa por investigar. Entonces nosotros debemos entender así, querrámoslo o no, la patrona de los abogados es la Virgen de la Merced. Creamos o no creamos en la Virgen, seamos o no seamos católicos. Así históricamente está instituido y eso es algo que nosotros no podemos cambiar. Entonces, el día de hoy, día del abogado, feriado para mí, que es el día del abogado, no hay feriado para ustedes. Y como yo ya estoy confinado en mi casa, descansando, no tengo por qué seguir haciéndolo. Así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene el mandatario, las obligaciones del mandante y cómo es que finaliza el contrato de mandato. Cuando estamos hablando de las obligaciones, en los artículos que van del 1705 al 1711 vamos a encontrar las obligaciones que tiene el mandatario. Sin embargo, yo resumí 3 obligaciones fundamentales que se encuentran en todos esos artículos. Hoy no voy a leer los artículos porque algunos de ellos los vamos a tocar nuevamente cuando hablemos de la terminación del mandato. Entonces ahí voy a aprovechar para leer algunos. Los otros ya es tarea de ustedes, pero básicamente todos esos artículos se refieren a estas 3 obligaciones. La primera es que cuando el mandatario acepta el mandato, en ese momento él tiene que cumplir con varias obligaciones. La primera es que tiene que realizar tal y como se dispuso cada una de las actividades, de las facultades que el mandante le dio. Es decir, tiene que cumplir con todas las obligaciones que se encuentran plasmadas en el contrato de mandato y tiene que cumplirlas de buena fe y tiene que cumplirlas siempre en el interés de su mandante. La segunda de las obligaciones es cumplirlo de manera personal. El mandatario debe cumplir las obligaciones él, porque a él se le han designado. Sin embargo, más adelante vamos a ver que al mandatario se le puede facultar para sustituir algunos de los poderes que tiene o para sustituir todo el mandato en otra persona. Es decir, puede conferir poderes. Cuando estamos hablando de una sustitución parcial, lo que va a hacer es conferirle poderes a otra persona o puede ser una sustitución total cuando él delega las funciones que le fueron encomendadas en otra persona. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. El mandatario debe cumplir él personalmente y debe cumplir hasta el final, hasta el vencimiento del plazo o hasta que se dan algunas de las formas de terminación del mandato que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay algunas situaciones por las cuales el mandatario no puede continuar con el mandato. Una de ellas es por inhabilitación. Alguna otra podrá ser por incompatibilidad. Y en cualquiera de esas situaciones, el mandatario no puede ser obligado a que termine con el mandato, porque legalmente no es posible, porque hay cisión, no colusión, colisión entre sus intereses y los intereses del mandante. Entonces, el mandatario puede renunciar al ejercicio del mandato. También lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la terminación. Pero en términos generales, el mandatario tiene que comenzar con el mandato y terminarlo de manera personal.
debe rendir cuentas de sus actos. Cuando se le otorga a un mandatario un mandato, no es que debas, es decir, que tenga que hacer lo que se le dé la gana o que pueda hacer lo que se le dé la gana. Tiene que ceñirse a lo que le fue facultado y tiene que rendir cuentas de ello. Y por último, no debe usar ni adquirir los bienes que le fueron entregados para que pueda cumplir con el mandato. Cuando hablamos que el mandatario debe actuar en interés del mandante y no en su propio interés, esto tiene que ver precisamente con el hecho de que el mandatario no puede hacer uso de los bienes que le fueron encomendados, ni de los dineros, ni de ningún bien del mandante para su beneficio personal. Recuérdense que todo ello ha sido entregado al mandatario para que cumpla eficazmente con su obligación. Entonces, estas son las obligaciones que vamos a encontrar en los artículos que les decía, van del 1705 al 1711. Pero el mandante también tiene obligaciones. Y la primera obligación que tiene el mandante, lo encontramos en el artículo 1712, dice que el mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante, sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente. Cuando el mandatario adquiere obligaciones, las adquiere a nombre del mandante. Por lo tanto, el mandante tiene que responder por todo lo que el mandatario haya hecho. Pero estamos entendiendo que todo lo que haya hecho dentro de las facultades que le fueron otorgadas. No puede hacer lo que se le da la gana y el mandante responder por lo que el otro haya hecho, que vaya más allá de lo que le fue encomendado. Entonces, el mandante dentro de las facultades otorgadas al mandatario tiene que cumplir. ¿De qué manera debe cumplir? Debe primero responder ante terceros por lo que haya hecho el mandatario. Debe reembolsar al mandatario todos los gastos que el mandatario haya realizado y que el mandante no le haya dado el dinero para el cumplimiento de su mandato. Tiene que restituir todo lo que el mandatario haya tenido que utilizar para el buen ejercicio de su mandato. Tiene que pagarle sus honorarios. Si leemos los artículos del 1712 al 1716, es decir, no vamos a encontrar una norma que diga que el mandante tiene que pagarle al mandatario. Sí, expresamente no. Sin embargo, nosotros sabemos perfectamente varias cosas. Primero, que el mandato es eminentemente oneroso. Eso quiere decir que hay obligaciones recíprocas. Luego, recordando lo que ya sabemos con respecto al enriquecimiento indebido, sabemos perfectamente que el mandante no se puede enriquecer por el trabajo que haya desarrollado su mandatario. Es decir, todo lo que ha sido en beneficio del mandante tiene que ser remunerado, el mandatario. Y por otro lado, sabemos nosotros perfectamente que todo trabajo debe ser remunerado. Y en el caso del mandatario, lo que está haciendo es eso, cumpliendo con una obligación. Está haciendo un trabajo para su mandante. Eso implica que tiene que invertir tiempo, que tiene
tiene que dedicarse a hacer las cosas. Decíamos que una de las obligaciones del mandatario es precisamente actuar en beneficio de su mandante, es decir, priorizar las cosas del mandante para poder realizar de la manera mejor y legal el mandato que le ha sido encomendado. Por lo tanto, el mandante tiene que retribuir al mandatario por todo ese esfuerzo, por todo ese trabajo que ha realizado. Básicamente, esas son las obligaciones que tiene el mandante, y todas las normas que leímos del 1712 al 1716, o perdón, que ustedes van a leer, se refieren al artículo 1712. Ahí se encuentra todo lo que es la obligación del mandante hacia su mandatario. Entonces, les encargo la lectura de esos artículos. Veamos el otro tema. El tema de hoy va a ser un tema así muy, muy cortito. Primero, vamos a hablar sobre la facultad de conferir poderes. El artículo 1702, en consonancia con lo que decíamos que el mandatario debe cumplir personalmente, dice el 1702, el mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga, no autoriza al mandatario para dar facultades no comprendidas en el mandato ni más amplias que las que le fueron conferidas. Y en 1707 establece que el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para hacerlo. Queda libre de responsabilidad el apoderado cuando hace la sustitución en la persona designada por el mandante. Si la designación se hiciere por el apoderado, este es responsable si la sustitución recayere en persona notoriamente incapaz o insolvente. Vale, veamos en principio. Facultades de conferir poderes. Nosotros hablábamos en la clase anterior de la sustitución total o parcial. Cuando estamos hablando de una sustitución parcial, estamos entendiendo que el mandatario puede designar alguno de los poderes que a él le fueron otorgados en otra persona. Y esa sería una sustitución parcial, lo que el artículo 1702 refiere como conferir poderes. Y quiero hacer hincapié en eso de poderes. Cuando hablábamos del mandato, decíamos que hablar de mandato o poder era lo mismo. Cuando hablábamos de los sujetos, decíamos que mandante y mandatario, en algunos momentos el código les llama poderdante y apoderado. Y al mandato, poder. Hoy estamos viendo precisamente esa situación. Aquí el código no está hablando de mandante ni mandatario, está hablando de poderdante y está hablando de apoderado. El apoderado, sabemos nosotros, es el mandatario. Bueno, entonces el apoderado, es decir, la persona que está ejercitando un mandato, el mandatario, puede sustituir algunos poderes, es decir, puede conferirle a otra persona la facultad de realizar alguno de los poderes que inicialmente le habían dado a él. Pero para que eso pueda ocurrir, dice la ley, tiene que haber sido autorizado por el mandante, por el poderdante. Si en el contrato de mandato se le autoriza conferir poderes, entendemos que él puede transferirle a otra persona algunas de las facultades que a él le habían asignado. Si no existe esa autorización, no puede hacerlo. Y por otro lado, en el caso de la sustitución total,
El mandatario, el apoderado, dice la ley, puede entregarle todas las facultades que a él le dieron a otra persona. Eso va a ocurrir generalmente cuando al mandatario le sobreviene algún impedimento de tipo legal o un impedimento de tipo físico. Es decir, un mandatario que se enferma, que ya no puede ejercitar adecuadamente el mandato, entonces, si está facultado por el mandante, puede sustituirlo en otra persona. O si le llega algún impedimento legal, como por ejemplo que lo nombren magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él sabemos que la ley prohíbe que los magistrados puedan ser mandatarios. Por lo tanto, no va a poder ejercitar o ejercer, perdón, ese mandato adecuadamente. Por lo tanto, tiene que sustituirlo en otra persona, siempre y cuando haya sido facultado para eso. El artículo 1707 nos da dos situaciones muy específicas. La primera, cuando se autoriza la sustitución y se indica en qué persona se debe sustituir el mandato. Si a mí me otorgaran un mandato con facultades de sustitución, me van a decir, si usted no puede continuar con el mandato, puede sustituirlo en el licenciado fulano de tal. Entonces me están diciendo en qué persona sustituyo el mandato. La sustitución del mandato de esa manera implica que yo no voy a tener absolutamente ninguna responsabilidad por lo que haga el nuevo mandatario. Si el mandatario nuevo resulta ser incompetente, resulta ser una persona que no es apta para ejercer un mandato por un montón de, ¿verdad? Por irresponsable, por lo que sea, esa no es responsabilidad mía. Esa es responsabilidad del mandante que fue quien ordenó que en esa persona se sustituyera el mandato. Pero pudiera ser, dice el artículo 1707, que me dejen en libertad de escoger, de buscar yo a la persona en la que yo voy a sustituir el mandato. Y entonces busco dentro de mis amistades en quién sustituir el mandato y se lo doy a cualquiera de ellos. Y resulta que esa persona no ejerce adecuadamente el mandato, que es irresponsable, que le causa daños al mandante con lo que hace, que se excede en sus facultades. Es decir, es una calamidad el nuevo mandatario. Esa sí es responsabilidad mía. Por eso dice la ley, si me dejan en libertad, o si al mandatario lo dejan en libertad de sustituir el mandato en otra persona, es responsable si el otro no funciona. Entonces, debemos tener siempre claro eso. Si hay facultad, autorización para sustituir el mandato total o parcialmente, se puede hacer. Si está facultado el mandatario para sustituir poderes y se le indica en quién debe sustituir el mandato, él no tiene ninguna responsabilidad por lo que el otro haga. Pero si se le deja en libertad y busca a una persona inadecuada para el ejercicio del mandato, entonces tiene responsabilidad con lo que la otra persona haga. Entonces, esto debemos tenerlo siempre muy, muy claro. La sustitución del mandato se va a hacer igual que como se hizo el mandato, es decir, se debe otorgar en escritura pública, se debe registrar para que la persona en la cual se ha sustituido ese mandato pueda ejercitarlo legalmente y adecuadamente. Ahora, ¿cómo termina el mandato? Es fácil. Aquí nos vamos a ir básicamente al artículo 1717.
El artículo 1717 tiene 7 numerales en los que nos indica cómo termina un mandato. Primero dice, por vencimiento del término para el que fue otorgado. Cuando se otorga un mandato, el mandato debe tener un plazo. Recuérdense que las obligaciones deben siempre tener plazo. Las obligaciones no son eternas. Las obligaciones comienzan y terminan. Entonces, los contratos de mandato deben tener un plazo. Y ese plazo lo pactan las partes. Ellas son las que deciden por cuánto tiempo va a tener vigencia el mandato. Y los notarios que vamos a autorizar esa escritura, recuérdense que es un contrato que se debe otorgar en escritura pública. Eso implica la participación de un notario. Pues los notarios somos los que le vamos a dar las directrices a los contratantes de qué es lo que deben plasmar en su contrato. Sabemos que se quiere otorgar un contrato de mandato, pero entonces nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la ley y ajustar lo que ellos dispongan a lo que dice la ley. Y la ley nos dice que tenemos que señalar un plazo, pero muchas veces no lo hacemos. Es decir, los notarios, sobre todo si somos inexpertos, o aún siendo expertos, no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, es posible que se nos pase colocar un plazo. Y entonces, si las partes no pactan un plazo, la ley obliga a que tengan ese plazo que se les olvidó poner. Y el artículo 1726 es bien claro cuando dice el mandato general. Fíjense que estamos hablando ahorita del mandato general. Que no exprese duración se considera conferido por 10 años, contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Bueno, si no se estableció un plazo, la ley dice que tiene que ser de 10 años. A menos que las partes posteriormente prorroguen ese plazo. Y entonces ese plazo podrá ser de 12, de 15, de 20 años, qué sé yo. Pero cuando las partes no han señalado plazo en los mandatos generales, el plazo supletorio será, dice el artículo 1726, de 10 años máximo. Bueno, generales. ¿Qué pasa con los especiales? Los mandatos especiales también deben tener un plazo, pero se nos puede olvidar. Y entonces ahí la situación ya se complica un poco más, porque primero tendríamos que decir que el plazo sería el cumplimiento del contrato. Eso podría ser fácil. Si yo le otorgo un mandato especial a una persona para que venda mi carro, en el momento que vende mi carro, se termina el contrato de mandato. Es decir, el contrato era precisamente para la venta y la venta se realizó. Entonces ya ese contrato no tiene razón de ser. Ese contrato deja de existir y ahí no habría problema. El problema es si no vende el carro. ¿Por cuánto tiempo va a quedar vigente ese mandato? La ley, en este caso, no tiene una norma supletoria específica como lo tiene con el contrato de mandato general. Por lo tanto, vamos a tener que irnos al artículo 1508, que es de 5 años. Pero la pregunta es, ¿quién va a mantener vigente un contrato de mandato especial para la venta de un carro por 5 años? Es decir, ni locos, ¿verdad? Vamos a mantener un contrato de esa naturaleza. Y entonces, ¿será que tenemos que esperar los 5 años? Bueno,
para eso existe la facultad que tiene el mandante de revocar el mandato. Es decir, si yo le otorgo a una persona un mandato para vender mi vehículo y veo que ha transcurrido cierto tiempo y no lo vende y me percato que no le puse plazo, no voy a mantener vigente 5 años ese contrato. Inmediatamente lo que debo hacer es revocarlo. Es decir, mire, no lo vendió, le di un mes para que lo vendiera, no lo hizo un mes. Entonces, le revoco el mandato. Y así se termina y no hay problema. Pero si no hago eso, el contrato va a estar vigente de conformidad con la ley por 5 años. Y eso es complicado. Imagínense que a los 4 años decida vender mi carro cuando yo ya no quiero venderlo. O venderlo cuando ya el carro no sirve. Y lo que va a hacer es crearme problemas con el comprador. Entonces, hay que tener bien claro eso. El contrato de mandato especial termina cuando se cumple. La facultad que se le ha otorgado a la persona es específica y la cumple, en ese momento se termina el contrato. Pero, si no tiene plazo, dice la ley, el plazo que vamos a utilizar supletoriamente es el del 1508, que es de 5 años, pero no necesariamente tenemos que esperar 5 años. La solución es revocar el mandato. Bueno, entonces, el primer numeral cumplido por vencimiento del término para el que fue otorgado. El segundo numeral dice, por concluirse el asunto para el que se dio. Ahí, eso ya lo expliqué. El asunto para el que se dio se concluye, ahí termina el mandato. Ya no hay razón para que un mandato exista si el asunto ya se concluyó. Por revocación. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito para platicar sobre la revocación. El artículo 1699 dice, el mandato es esencialmente revocable. Miren lo importante de esta norma. El mandato es esencialmente revocable, aun cuando se haya conferido con plazo o para asunto determinado. Pero si hubiera sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Esta norma es bien importante. ¿Por qué razón? Primero, nos está diciendo que los contratos de mandato son eminentemente revocables. ¿Quién revoca un contrato de mandato? El mandante. ¿Y por qué lo revoca? Porque se le da la gana. Es decir, no necesita el mandante una razón para revocar el mandato. Él está otorgando facultades que son de él. Él le está dando a una persona facultades para que actúe en su nombre, para que haga lo que él le pide que haga. Pero si ya no quiere continuar con ese mandato, pues lo que tiene que hacer es decirle, mire señor, hasta aquí llegamos, yo ya no quiero que usted me siga representando, y entonces le revoco el mandato. Bueno, es fácil decirlo. Los contratos se tienen que revocar de la misma manera como se otorgaron. No es nada más decir, mire usted, le revoco el mandato. Se le puede advertir que se le va a revocar el mandato, pero para revocarlo tiene que ser de la misma manera como se otorgó. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que, la revocatoria del mandato o la revocación del mandato se tiene que hacer primero en escritura pública. Luego se tiene que llevar al registro de poderes del archivo de protocolos del organismo judicial. Asimismo, si se trata de un contrato mercantil, hay que llevarlo al registro mercantil. O sea, hay que advertirle al registro mercantil que ese mandato fue revocado para que el registro lo cancele. O si es civil, a gobernación y lo mismo, para que sea cancelado. El artículo 1578 del Código Civil dice, la ampliación, ratificación,
o modificación de un contrato debe hacerse constar de la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando se revoca un mandato, se tiene que hacer de la misma manera como se otorgó. Pero hay algo más importante, tal vez. Dice el artículo 1699. Debe notificársele al mandatario. Un mandatario al que no se le notifica que ha sido revocado el mandato puede seguir actuando. Y su actuación obliga al mandante al reconocimiento de cada acto que él realice. Entonces es importantísimo que cuando a una persona le revocan el mandato, aparte de seguir con todos los pasos que la ley establece, se le debe de notificar al mandatario, porque de lo contrario, el mandato para el mandatario aún sigue vigente. Mientras él no sabe que se lo han revocado, para él sigue vigente. Él puede seguir actuando como mandatario. Entonces, importantísimo notificar, porque es a partir de la notificación donde realmente terminan todos los efectos jurídicos del mandato. Entonces, debemos estar claros con eso. Luego, del 1718 en adelante, vamos a encontrar todo lo relacionado con la revocatoria. 1718 dice, la revocación deberá notificarse tanto al mandatario como a las personas interesadas en el asunto o negocio pendiente. O sea, no solo al mandatario, también hay que notificarle a las demás personas para que sepan que el mandatario dejó de serlo, que el mandatario ya no puede realizar ningún negocio en nombre del mandante, porque el mandato se terminó. Entonces es importante la notificación. Sin la notificación, todo lo que haga el mandatario tiene validez y el mandante está obligado a reconocerlo. El artículo 1719 dice, la revocación notificada únicamente al mandatario no puede oponerse a terceros que, ignorándolo, hubieran tratado con él y así lo prueben. Todo tiene que ser probado. Pero en tal caso, queda al mandante su derecho expedito contra el mandatario. Ven lo delicado que es no notificar. El artículo 1720 establece que el nombramiento de nuevo mandatario para que se encargue del mismo o de los mismos asuntos o negocios sin expresar que queda vigente el mandato anterior equivale a la revocación de este. El 1720 de lo que nos está hablando, señores, es de lo que señalábamos nosotros ahí como una revocación tácita. La revocación expresa es cuando se otorga en la escritura pública la revocatoria, es decir, cuando se revoca en la escritura pública, esa es una revocatoria expresa. Pero fíjense que la ley dice que si se otorga un mismo mandato con las mismas facultades a otra persona, es decir, ya se tiene un mandatario y se le otorga a otra persona el mismo mandato sin expresar que ambos van a ejercer el mandato, entonces se entiende que el primer mandato fue revocado. Si yo le otorgué a alguno de ustedes un mandato y después le otorgo a otro ese mismo mandato, si yo quiero que las dos personas a las que les estoy otorgando el mandato puedan ejercitarlo en ese último mandato, en el segundo mandato que estoy otorgando, tengo que autorizar, tengo que decir expresamente que este mandato se lo otorgo al señor fulano de tal
sin perjuicio del mandato anterior que le había otorgado a fulano de tal. Y señalo que ambos podrán ejercitar el mandato. Es decir, estoy dándole las mismas facultades a dos personas diferentes. Entonces, ese mandato es un mandato que aún está vigente, pero si el mandato que otorgo es exactamente igual al que había otorgado antes, y no digo que ambos mandatos van a tener vigencia, entonces el nuevo mandato revoca al mandato anterior. Y eso es lo que se conoce como la revocación tácita. El artículo 1701 que leímos hace un momento, ¿se recuerda? Dice que, ahorita se lo vuelvo a leer, dice, el poder que se da a dos o más personas será ejercitado conjuntamente si el mandante no expresó que se ejercite por separado. Si se otorga un mandato a dos personas, el mandante tiene que decir de qué manera es que los mandatarios van a ejercer el mandato. Si dice que lo van a hacer conjuntamente o si dice que lo van a hacer por separado, está autorizando a que los dos mandatos se puedan usar. Pero si no lo dice, entonces el nuevo mandato revoca al mandato anterior. Eso es una revocación tácita. El artículo 1720, en la segunda parte, dice, los efectos de la revocación comienzan desde el día en que se notifica al anterior mandatario el nombramiento del sucesor. Volvemos a lo mismo. Para que surta efectos la revocación, tiene que haber notificación. Si no hay notificación, aunque se haya revocado el mandato, este sigue vigente. El contrato de mandato que se revocó tiene que notificarse. Recuérdense que todas las obligaciones surten sus efectos cuando se han notificado. Mientras no haya notificación, no puede surtir efectos, porque las demás personas no tienen conocimiento del mismo. Entonces, fundamental que debe ser notificada la revocación. Luego encontramos en el numeral 4 la renuncia del mandatario. Decíamos que el mandante revoca, tiene facultad para revocar. ¿Cuál es el motivo para revocar? No existe un motivo para revocar. El mandante revoca su mandato cuando se le da la gana. Él no puede ser obligado a mantener un mandato. Sencillamente se le da la gana revocarlo, lo revoca. Punto. La pregunta es, ¿sucede lo mismo con el mandatario? El mandatario puede renunciar cuando se le da la gana. Vamos a ver qué dice la ley. El artículo 1708. Aceptado el mandato, no puede el apoderado renunciarlo. Fíjense bien, está poniendo la primera limitación. Dice que una vez aceptado no lo puede renunciar. Pero agrega sin justa causa. O sea, que para que un mandatario que aceptó el mandato pueda renunciarlo, dice la ley, tiene que haber justa causa. Si no hay justa causa, no puede renunciar. ¿Y cuál es la justa causa, señores? Nosotros, cuando hablamos de justa causa, hemos dicho que la justa causa es el caso fortuito o la fuerza mayor. ¿Cuándo se van a dar cualquiera de esas dos situaciones? El caso fortuito, una enfermedad, una persona que le sobreviene una enfermedad y ya no puede continuar
con el mandato, porque físicamente no puede. Entonces, debe renunciarlo. Y esa renuncia es una renuncia con justa causa. Pero podría ser fuerza mayor. Les decía yo a ustedes que de repente el mandatario es nombrado magistrado de Corte de Apelaciones o magistrado de la Corte Suprema o es nombrado juez. Esas son las prohibiciones que tenemos en el mandato judicial, ¿verdad? Para las personas que son empleados del organismo judicial. Pero se recuerdan que también hay prohibiciones para los empleados del organismo del organismo ejecutivo. Los del legislativo no tienen ninguna prohibición. Entonces, un funcionario público cuyo trabajo le impide ser mandatario, esa persona tiene que renunciar. Y esa renuncia es una renuncia con una causa justificativa. Hay justa causa para la renuncia. Entonces, el artículo 1708 dice que solamente puede renunciar si hay justa causa. Al renunciar, dice, si hubiere negocios pendientes de cuya interrupción pueden resultar perjuicios al mandante, no puede renunciar. Si la persona, si el mandatario renuncia, no tiene que haber ningún negocio pendiente, porque si hay algo pendiente que le pueda causar daños al mandante, no puede renunciar. Entonces, la norma dice que el mandatario dice que no puede renunciar. Aceptado el mandato, no puede el apoderado renunciarlo sin justa causa. Y la otra es cuando hubiere negocios pendientes de cuya interrupción pueden resultar perjuicios al mandante. Y si lo renuncia, dice, deberá continuar la gestión de los asuntos pendientes hasta que se le reemplace. Entonces, miren lo complicado que es ser mandatario. El mandante puede renunciar, puede revocar cuando se le da la gana. El mandatario solamente puede renunciar por justa causa y siempre y cuando no haya negocios pendientes que le puedan causar daño al mandante. Entonces, entendemos, el mandante revoca y el mandatario renuncia. Entonces, el artículo 1717 en el numeral 4 dice que también termina el mandato por renuncia del mandatario, en las condiciones que dijimos. Luego se refiere a la muerte o interdicción del mandante o del mandatario. Cuando vimos el artículo 1529, ¿se recuerdan que decíamos que los derechos y las obligaciones pasan a los herederos, salvo había excepciones? Hoy vamos a ver una de ellas precisamente. El artículo 1722 establece dice, muerto el mandante, el apoderado deberá continuar ejerciendo el mandato, pero solamente para asuntos pendientes y mientras se apersonan los representantes legales y en ningún caso para nuevos negocios. Cuando muere el mandante, el mandatario solo podrá, dice la ley, terminar aquellos asuntos que estaban pendientes. Ya no puede realizar ningún otro nuevo negocio. El mandato termina precisamente en el momento que muere el mandante. Un mandatario no puede utilizar el mandato cuando el mandante ya falleció, salvo, dice la ley, que quedara algún asunto pendiente. Fuera de eso,
el mandato ya terminó. Lo que haya hecho, dice el artículo 1723, lo que haya hecho el mandatario después de la muerte del mandante o de haber sido cesado en el cargo, es decir, que le hayan revocado o que haya renunciado, será válido si procedió ignorando esas circunstancias. Es decir, si le revocan el mandato y él no es notificado, todo lo que haga es válido. Si muere el mandante y no le notifican que el mandante murió y él no lo sabe, todo lo que haga después tiene validez. Si ya le notificaron, entonces no puede hacer absolutamente nada. El artículo 1724 dice, en caso de muerte del mandatario, sus herederos o cualquier persona que tenga interés deberán dar aviso al mandante y mientras éste resuelve lo conveniente, harán lo que las circunstancias exijan para la conservación de los bienes. No dice que los herederos del mandatario van a continuar con el mandato. La obligación que ellos tienen, dice la ley, es conservar los bienes, no ejercer un mandato porque no tienen un mandato. Entonces, decíamos en el artículo 1529, los derechos y las obligaciones se transmiten a los herederos. ¿Qué derechos? Los hijos del mandatario muerto tienen derecho a los mismos que tenía el mandatario, que se le retribuya, que se le devuelva lo que ha gastado, que se le indemnice por los daños que se le hayan causado en el ejercicio del mandato. Es decir, esos derechos se transfieren a los herederos. Ellos van a poder requerirle al mandante que los indemnice, que les pague, que les devuelva el dinero, etcétera, etcétera. Todo eso tiene. ¿Y qué obligaciones? Las obligaciones que tienen, dice este artículo, es conservar los bienes, porque esos bienes deben serle devueltos al mandante y es obligación de los herederos del mandatario tenerlos bien cuidaditos, ¿verdad? Es decir, devolverlos en buen estado. El artículo 1725 dice, pasan a los herederos del mandatario la obligación de rendir cuentas al mandante cuando aquel hubiere administrado bienes. Entonces, el artículo 1725, a la par le ponemos 1529, entonces ya tenemos claro que los derechos y las obligaciones del mandatario se transmiten a los herederos en cuanto a que tienen la obligación de rendir cuentas. Y el 1529 dice, salvo que la naturaleza lo impida, salvo que el pacto lo prohíba, o salvo que la ley diga que no. En este caso, para que los herederos del mandatario no rindan cuentas, sería únicamente si dentro del contrato de mandato se hubiera estipulado esta situación, que dijera los herederos del mandatario no van a tener que rendir cuentas. Pero eso nunca se va a poner en un mandato, ¿verdad? Al contrario, no se va a poner, sencillamente nunca se va a decir. Y al no ponerlo, entendemos que la norma imperativa, que en este caso es el artículo 1725 y el 1724, obliga a los herederos del mandatario a cuidar los bienes y a rendir cuentas por ellos. En cuanto a la interdicción, ocurre exactamente lo mismo que con la muerte del mandato. Por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario, causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer mandatos. Vale, esto lo vimos creo en el 1709. Dice, cuando el mandatario queda inhabilitado o le sobrevienen causas de incompatibilidad
y el mandante no ha designado sustituto, podrá el juez nombrarlo bajo su responsabilidad para mientras aquel lo hace, pero solamente para continuar los asuntos pendientes de carácter urgente. Esa inhabilitación, decíamos, porque la persona, porque el mandatario lo condenan y lo meten preso, porque lo nombran magistrado, juez o lo que ya vimos, porque lo nombran dentro del organismo ejecutivo en donde hay prohibiciones, tal y como lo vimos, porque existe colisión, no colusión, ¿verdad? Colusión es fraude para defraudar, es acuerdo para defraudar. Eso es la colusión. Pero cuando hablamos de colisión es cuando chocan dos intereses. Si yo soy mandatario judicial de una persona a la que debo representar en juicio y sucede que de repente esa persona comete un delito contra mí, es decir, ahí los intereses ya entran en choque. Yo no puedo ser mandatario de alguien que me cometió un delito, a quien tengo que demandar. Entonces, ahí hay impedimento legal. No puedo ser ya mandatario. Y en el tema de si el mandante cae en insolvencia, en quiebra. Recuérdense que vimos también una norma con respecto al mandato que dice que no puede el mandatario ejercer un mandato si es una persona insolvente, si es una persona en quiebra, si es una persona fallida. Pues lo mismo ocurre para el mandante. Recuérdense que el mandante tiene dentro de sus obligaciones, tiene que pagar por todos los daños que cause el mandatario. Tiene que reconocer todos los gastos en los que incurra el mandatario. Tiene que pagarle sus honorarios, devolverle los gastos, etcétera, etcétera. Y si el mandante cae en quiebra, si cae en un estado de insolvencia, sencillamente no va a poder pagar. Por lo tanto, el mandato también termina en esas circunstancias. Y por último dice, por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. La disolución de la persona jurídica es equivalente a la muerte de la persona natural. Cuando una persona natural muere, también muere el mandato. Es decir, muerto el mandante o mandatario, muere con ellos el mandato. Y en el caso de una persona jurídica que se disuelve, entra en estado de liquidación primero y desaparece del mundo jurídico después, también el mandato desaparece con él. Si una persona jurídica otorga un mandato y esta persona jurídica desaparece, ese mandato pierde vigencia, es decir, muere junto con él. Bien, señores, expliqué las normas más importantes. Alguna puede que se haya quedado en el tintero, esas las dejamos para la próxima clase. El día de hoy no voy a abrir link para preguntas y respuestas porque en la tarde tengo un compromiso y ustedes saben perfectamente que si yo no puedo abrir el link, ustedes no se van a poder comunicar conmigo. Pero el día martes vamos a resolver ya todas las dudas que tengan con respecto al mandato. Entraremos a la sociedad civil. Es larga la sociedad civil, más de 100 artículos. No vamos a hablar de todos. De hecho, la sociedad civil ya es obsoleta, pero existe. Entonces tenemos que hablar un poquito de ella. Vamos a hablar sobre lo más importante para entender qué es la sociedad civil y algunas características específicas que nos interesa conocer para que cuando ustedes lleguen a derecho mercantil no entren en cero cuando les toque ver la sociedad anónima. Entonces, la sociedad civil no le voy a dedicar mucho tiempo.
prefiero dedicarle un poco de más tiempo a la resolución de las dudas que tengan con relación al contrato de mandato. Entonces, en la próxima clase vamos a resolver dudas de todo el contrato de mandato, de todo lo que vimos, especialmente de la forma como el mandato termina, que fue precisamente la clase del día de hoy. Entonces, nos vemos el martes para las dudas, compañeros.